InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Una pared, por favor, no la dejes. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Que el miedo no sirva para perderlo todo. Este lugar, peleando con el corazón. Columna vertebral en Radio Caput. Bueno, gente, hola, hola. Hoy, como verán, estoy sola en el piso. Mi compañero José me abandonó. Bueno, está haciendo una tarea bastante ardua e importante y se le dificultó el tema de llegar hoy al piso. Pero bueno, estamos acá con Martín, que seguramente me tirará todas las sogas que hagan falta. Y bueno, vamos a empezar por algo lindo, ¿no? Porque este programa, como ustedes saben, lo que intenta es llevarle un panorama al escucha, al compañero que está trabajando, que va todos los días a trabajar o que inclusive que está buscando trabajo, a ese compañero que está suspendido en este tejido social tan complicado, esto de lo laboral. Pero algunas cuestiones empezaron a tomar otro rumbo. Yo creo que no es poca cosa, La justicia, digamos que ha recuperado el concepto para lo cual fue para lo cual se transcribió ese término, ¿no? ¿Qué sería la equidad, la ética, la honradez? Venimos de un tiempo que aparentemente esos conceptos quedaron desdibujados. En el Congreso parecía que la justicia se había solo transformado en injusticia y los damnificados éramos la gente de a pie, los trabajadores, las instituciones, los enfermos de cáncer, los hospitales, etcétera, etcétera. Ya el 30 de junio vimos que se le puso un freno al DNU antihuelgas, ¿no? Donde intervino la jueza Moira Fulana ante un pedido de la CGT. Ahora bien, digamos, la CGT creo que se quedó corta, pero bueno, digamos que algo intentó hacer. El mismo señor que tenemos en la CGT, me refiero a Héctor Daer, lo tenemos también en el Sindicato de Sanidad. Lo padecemos, yo creo que lo padecemos. Dicen que ya se va a ir. Bueno, esperemos que sea así.
Vamos a ver quiénes lo suceden. Si son las personas de la misma comitiva, dudo que cambie el rumbo. Pero bueno, antes de irse, Sanidad arregló una paritaria para la industria de laboratorios y de droguerías del 6%. Pero qué loco, ¿no? Anterior a eso, Héctor Daet dijo que para el sector asistencial no podía firmar más de un 1% y cerró con 1,5%. ¿Qué pasa con este sector asistencial, no? Que siempre queda por debajo inclusive de las mínimas tareas que se tienen que realizar en el cotidiano vivir, ¿no? Un 1,5 con alquileres que van más de 450 hasta 600.000 pesos para una familia tipo, y sueldos que apenas se rasguñan el 1.000.000 de pesos. Pero bueno, siempre nos preguntamos eso, ¿qué pasa con el sector asistencial? ¿Qué pasa con los enfermeros? ¿Qué pasa con el personal de salud? Que desde luego sí, puede ser que esté alienado por el trabajo, porque tienen que estar en 2 o 3 lugares o hacer guardias particulares para poder subsistir. Pensemos también que la mayoría de las mujeres que trabajan en este sector, que es un sector mayoritariamente femenino, son cabeza de familia. Y bueno, hay algo que no viene de ahora. Yo creo que es desde hace mucho tiempo, no se ha logrado tomar conciencia ni del trabajo que se hace, ni realmente lo que significamos para la industria. La industria que tiene que ver con lo asistencial, ¿no? Con un sanatorio, con un hospital público. Y en ese espacio, ahí estamos como si fuera, no sé, el siglo pasado. Seguimos con un modelo hegemónico, pero más allá de ese modelo hegemónico, no nos damos el lugar que corresponde y a veces estamos en una guardia sentadas y hablando con otro compañero, y es como que, bueno, sí, hacemos el trabajo, la tarea, atendemos el paciente y nos vamos. Y el sindicato, que tiene que ocupar un espacio de docencia y concientización sobre la clase trabajadora, a lo sumo se acerca, deja un panfletito donde se dice, por ejemplo, que va a haber tal o cual reunión, que se le va a dar algunos útiles para los chicos, o que se va a organizar un viaje al que la mayoría no puede asistir porque los sueldos no alcanzan. Ahora, hubo intentos de que esto cambie. Y hubo un intento reciente. Yo no lo voy a hablar desde la crítica destructiva, ¿no? Pero sí hay que hablarlo, porque si no lo hablamos, nos quedamos en que, bueno, pasó, vemos qué se hace, después viene otro, pero no. En el gremio de sanidad tuvimos una lista, digo tuvimos porque no se puede presentar. Esa lista era la lista azul, estaba encabezada por Lucrecia Almada, una enfermera que evidentemente no estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos crees que no podés y
te avanza el miedo, eso es entendible, pero cuando eso surge, te haces a un costado y dejas a los compañeros que te venían apoyando, que venían trabajando codo a codo, que se venían desvelando por tener otra cosa, por tener otra mirada, por tener otro rumbo en sanidad, porque esto no es solo yo voy a ser el jefe, yo voy a ser la secretaria general, no. Esto tiene que ver con los reclamos de los trabajadores, con los reclamos del salario, con los reclamos de los derechos, con las horas que invertimos en el trabajo, y todo eso en un plumazo la llamó el papá. Digo eso porque eso es lo que hizo esta persona, ¿no? Se reunió con Héctor Daer sin hablar con los compañeros, les dio la espalda y bajó la lista. Y no dio la oportunidad que ninguno del resto, de la gente que quedaba, de la gente luchadora, de la gente que quedó expuesta, ¿no? Porque después tenemos esto, la exposición de los compañeros, que cuando se termine la inmunidad sindical, desde luego que su trabajo corre peligro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y bueno, acá no hubo miedo. Se interpusieron intereses personales sobre el interés colectivo, y ese es el problema. En enfermería vemos, en lo asistencial, vemos que si bien el personal es muy empático hacia el paciente, hacia su trabajo, se pone la camiseta de la institución, pero no tiene una pertinencia y una comunicación realmente asertiva que lleve a generar vínculos con el resto de los compañeros que acrecenten el valor del trabajo, el valor de su trabajo. Y entonces es tan fácil desaparecer, dar un portazo y traicionar, porque bueno, sí, vivimos una época donde vale muy poco, donde la moral está en tela de juicio, o lo que es moral para uno es inmoral para el otro y viceversa, y parece que los intereses colectivos, los intereses comunitarios, los intereses que van a fortalecer nuestro trabajo, ¿no es cierto?, nuestro salario, no tienen nada que ver con la equidad. No hablemos de igualdad, hablemos de equidad. Entonces recibimos un gran revés, y acá lo vemos reflejado, ¿no?, en ese 1%. Yo creo que los que manejan el sindicato de sanidad saben que sanidad, la gente que trabaja en sanidad, los delegados, no tienen la conciencia que se necesita para ponerse al frente de los reclamos de los trabajadores. Acá parece que lo que se tiene es solo la quintita del metro cuadrado más próximo, por ahí, no sé, un día que no voy a trabajar, porque bueno, como delegado tengo el día, y el análisis no es permitido, porque ojo, una vez que te metes ahí, corre más riesgo tu trabajo que si nunca te metiste. Entonces, la moneda corriente es vender al compañero. Bueno, esto es algo que yo lo tenía muy adentro, y sinceramente
con mucha pena lo digo, ¿no? Porque en algún momento yo también creí en Lucrecia Almada, pero me da más pena por ella, porque no fue capaz de sincerizarse con ella misma, de valorar a los compañeros, y bueno, eso tiene un costo, pero el costo mayoritario y el peor costo lo tuvieron los compañeros, ¿no? Que quedaron a la deriva y teniendo que dar explicaciones que no tienen una explicación coherente. Bueno, sigamos con la justicia. Y en esta nueva posición que tomaron los jueces, y yo digo que es en la única y de la que nunca se tendrían que haber apartado, tenemos un revés más que sufre Milei tras el rechazo del DNU que quería disolver Vialidad Nacional, ¿no es cierto? Y el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial, Sentencioso y Administrativo número 2 de San Martín aceptó la medida cautelar que frena por 6 meses la cesantía y los recortes en vialidad. Es decir que los empleados de vialidad van a tener un respiro para seguramente donde van a poder ganar tiempo y poder reorganizarse y poder fortalecerse en esto, ¿no? Porque acá no hay que esperar, no hay que perder la esperanza. Esto fue impulsado por el Sindicato de Empleados de Vialidad, Sevina. La jueza que intervino es Martina Isabel Forni. Es una gran cosa, es un gran avance en todo esto que nosotros venimos percibiendo como cada vez un garrotazo más en lo que va de ya sea nuestro trabajo, nuestros derechos, día a día, lo que pasa con el Garrahan, cuando vamos a una marcha, ya sabemos que tiran a matar. Y hablando de tirar a matar, y no nos olvidemos de Grillo hace más de 50 días que está padeciendo, ¿no es cierto?, las secuelas de ese intento de asesinato por un gendarme, ¿no es cierto? Porque por más que la ministra diga que se disparó de acuerdo a los manuales, no fue así, no se disparó de acuerdo a los manuales. Yo estaba ahí y estaba con mi compañero inclusive y veíamos que no sé si 1 o 2 tiraban a 45 grados, todos tiraban de manera horizontal y directa. Y sabemos que el principal imputado es el gendarme, fue Héctor Guerrero, cabo primero. Ese nombre no debemos olvidarnos. Y los gendarmes o estos señores que son dueños de las armas o que les dan el arma, se tienen que fijar porque los dejan solos. Hoy por hoy ya sabemos lo que hace la señora Burlich. Así que después lo pasan mal las familias, etcétera, etcétera. Vamos a saltar a otro ítem que desde luego que nos viene perjudicando ya en menos de 20 días 2 aumentos de la nafta, y cuando aumenta la nafta aumenta todos los productos, ¿no? Es una cadena que se va dando. Habían aumentado el 1,5%, bueno, ahora tenemos un 3,5%.
La Super se fue a 1.246 y la Premium se fue a 1.476. Estos fueron los datos que dio YPF. Les quería leer algo que apareció, una noticia muy interesante, el día 17 de julio. El sindicato de aceiteros, a ver, espérenme un poquito porque... A ver. Bueno, parece que no quiere abrir la nota. SUEAR es el sindicato de aceiteros que dirige Daniel Jofra, ¿no es cierto? Y el 17 de julio del 2013 fue el Día de la Conciencia y el Coraje Aceitero y Desmotador. Es decir que este 17 de julio hubo una conmemoración. ¿A qué se debió esto? Bueno, ese 17 de julio se puso fin a una era dentro de la conducción de la Federación Aceitera y Desmotadora. Se terminó con una forma de hacer sindicalismo que reproducía lo más nefasto de la burocracia sindical. La épica se la dieron los más de 500 obreros aceiteros y desmotadores que en aquella oportunidad se movilizaron desde diversos puntos del país hacia Necochea, en un lugar recóndito y sin señal de celular, donde la burocracia sindical esperaba con patobicas armados para intentar darle curso a un congreso plagado de irregularidades y así perpetuarse en el poder de cara a las elecciones de comisión directiva que se avecinaban. Bueno, esto ocurrió en varios sindicatos, ¿no? Pero bueno, sigamos con la noticia. Los intentos por legalizar el fraude fueron en vano y la fuerza de las bases logró que se suspendiera el Congreso. En las elecciones que se sucedieron después, ya con la transparencia garantizada, los trabajadores recuperaron la federación. A 12 años de aquella gesta histórica para el movimiento aceitero, reivindicamos la unidad, la conciencia y el coraje y la lucha obrera. Bueno, como verán, se puede. Simplemente hay que organizarse, hay que tomar conciencia. Creo que nos vamos a ir un ratito a una pausa y después volvemos con más noticias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán.
La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Hola, ¿qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Hola Juana, ¿cómo estás? Bien. ¿Escuchás bien? ¿Escuchás bien? Sí, yo te escucho bien. Se ve que hace frío porque estás emponchada. Sí, hace mucho frío acá. Nada que ver a lo que era esta mañana. Bueno, Marisol, sabemos que no es fácil hablar de este tema, por sobre todas las cosas, porque estás hablando de tu hijo y estamos hablando de mi sobrino. ¿Querés comentarnos más o menos desde el principio cómo empezaste a notar cambios en él? Te hablo de ese principio donde no se sabía todavía lo que pasaba. Lo que sí te voy a pedir que no nombremos el nombre de la víctima, ¿sí? Sí, no, sí, quédate tranquila. Bueno, antes que nada, muchas gracias porque es una vez más que puedo hablar después de tanto silencio. Mira, los comienzos de esta como una película de terror. Comenzaron con cambios de conducta, principalmente, como casi siempre es así, eso. Sí. Conductas en las que él no se dejaba tocar ni el pelo, dar un abrazo, le preocupaba mostrar el cuerpo. Si íbamos a una pileta pública, él quería meterse con ropa. Uh-huh. Conductas en las que también le afectaba mucho los ruidos, los bullicios, no toleraba nada prácticamente y eso le provocaba tener conductas agresivas, agresivas para con él, agresivas de romper cosas, de tener ataques en los que él durante el tiempo que duraban esos ataques, porque tuve que llamar varias veces a la ambulancia, él gritaba no. Conductas donde ya no era tan solo conducta, había signos, había síntomas. Después, no al mucho tiempo, me acuerdo que me habían llamado del jardín, él estaba en preescolar, me dijeron que le dolía mucho la cabeza, que lloraba mucho. En ese momento yo fui acompañada por una compañera doctora, la doctora Alicia Escarrá. Fuimos al jardín Camilo Latapié. Él estaba muy mal. Y a los pocos minutos de que llegamos quedó inconsciente. Lo llevamos rápidamente al hospital con la doctora. Quedó internado. No se sabía bien qué era lo que le pasaba. Tuvo enseguida atención, que me lo recomendaron con el doctor Nicolás Schneider, neurólogo, que ya hoy por hoy él tiene el alta. Lo de él
las últimas palabras de él cuando me dio el alta me dijo que lo de él no era nada neurológico, que lo de él era todo emocional, causado por el trauma que él vivió. Pero aún así él, lo que le estaba pasando, que comenzó a tener epilepsia, que se llama ausencias, es un tipo de epilepsia. Discúlpame que te interrumpa, discúlpame que te interrumpa. En ese momento del diagnóstico de epilepsia todavía él no había hablado, no se sabía qué es lo que realmente estaba pasando, ¿o sí? Sí, ya había hablado, porque todo lo que te comenté ahora fue en el transcurso de un tiempo, pero no fue a mí a la que se lo dijo. Se lo dijo a su hermana, a su hermana Perla, estando en la pileta, en una de las situaciones que constantemente ocurrían, y su hermana ahí le preguntó que por qué hacía eso. Si a él lo rozaban, lo tocaban, salía corriendo a lavarse. Y se enojaba mucho. Y él ahí habló. En la pileta le contó a su hermana el porqué, de una forma muy directa, como son los niños, que Sí. cuando hablan lo dicen directamente. Y a partir de ahí, bueno, a partir de ahí fue denuncia y todo de la mano, porque él estaba mal, en su salud mental estaba mal. Yo con el tiempo supe que lo de él era todo emocional. Y bueno, era la atención con él, la contención con él, tratamientos de todo tipo, no había descanso y a la vez lo judicial. Estuvo medicado mucho tiempo. Estuvo medicado con Logical durante 1 año y medio. Medicado con eso. Y aparte tenía tratamiento psiquiátrico. También tenía que tomar medicación para poder estar no estable, porque no estaba estable, sino más bien era aplacarlo. Que era muy triste ver eso, era muy triste ver eso. Pero si no se hacía eso, se podía lastimar. Claro. Porque ha intentado lastimarse varias veces. ¿Hoy cuántos años Y es tiene? bueno. ¿Hoy cuántos años tiene? 11 años. 11 años, es decir, que fueron desde los 3 años, 4 años. Desde los 4 años, porque él estaba en preescolar, entonces bueno, él empezó primero teniendo 5 años. 5 años. ¿Cómo fue transitar la injusticia? Porque en su momento no podemos llamar de la justicia, ¿no? Uy, no, eso fue, mirá, eso fue y es, porque en realidad yo no me olvido nunca. La primer puerta a mí se me cerró, la primer puerta a mí se me cerró de inmediato, y con una respuesta que no es para ninguna madre o padre que esté viviendo una situación así, o la persona que se tenga que estar ocupando de una situación así. ¿Eso fue en la comisaría o en el respuesta- juzgado? No, yo hice la denuncia en la comisaría. Sí. No, fue en servicio local. En servicio local. De Ahí- Chivilcoy, de la localidad de Chivilcoy. Es donde se desvían las denuncias, ¿no? En los casos así familiares. Sí. Pero es verlo una vez, 2 veces, y después uno como que estás esperando la respuesta de a ver qué dicen, qué deciden, qué opinan, qué piensan, qué se va a hacer.
Y yo recuerdo que a mí no me llamaban, no me avisaban nada. Me comuniqué yo y me dijeron que, bueno, que no iba a prosperar eso porque en este momento las palabras exactas que me dijeron en ese momento no las recuerdo, pero que eso no iba a prosperar porque no era algo contundente o no era para decir, bueno, acá pasó algo, no sé cómo pensarán ellos, ¿no? No Pero había esa pruebas para parte ellos, es una parte amarga. como si no había pruebas para ellos, como si No les alcanzaba. no les alcanzaba. Porque, ¿sabes qué pasa? Que no es fácil. Vos decís, bueno, te citan, vos Sí. vas a hacer la denuncia, después te citan allá, vas. Y el niño en ese momento no te lo va a volver a No, repetir. no, Lo que le pasó no lo va a volver a decir. Eso es lo que está mal. Lo que hacen que está mal. Y por eso yo siempre digo, qué mal que está cuando no le creen a la madre. O al menos tener la mínima duda. Claro, la duda, por lo menos sembrar la duda. Pero como no lo dijo ahí en el momento que yo lo volví a llevar, porque te citan y lo observan y charlan, no alcanzó. Cosa que eso es gravísimo lo que hacen, porque así pasan las cosas que pasan. Y en tantas muchos víctimas casos. que quedan colgadas. Exactamente. Exacto, bueno, a mí se me cerró, la primera puerta se me cerró ahí, lo que primero en el momento nomás, porque agarré a mi hijo de la mano y me fui y seguí buscando en otro lado, insistí para que eso sea penal como corresponde y que sea investigado como corresponde. Y bueno, lo pude hacer, pero eso lleva su tiempo, la espera, El desgaste. complicaciones que hacen ajenas también a que, por ejemplo, porque él siempre hizo todos sus tratamientos, no hubo cosa que no se haya hecho, inclusive hasta un tratamiento en el hospital italiano, que eso siempre lo estoy diciendo, para las situaciones postraumáticas que pueden quedar no solo en un niño, en una persona grande también, más allá de lo psiquiátrico, de lo neurológico, de lo psicológico. Cuando tuvo en época de pandemia, que después encima empezó la pandemia, en esa época hubo muchísimos casos. Muchos casos de abuso. Sí, de abuso. El encierro, por el mismo encierro. Te hago una pregunta. Vos sos la mamá y trabajás en el sistema de salud como enfermera. ¿En Sí. algún momento el espacio que ocupás como enfermera, los vínculos que generaste como enfermera con superiores, ¿te ayudó en algo o no? No, sí, con lo que respecta a mis superiores, he tenido diferentes jefes. No se me ha perjudicado para nada. Si he tenido que ir a tal lado por la causa de mi hijo, me lo han permitido. Perfecto. Me respetaron mis tiempos. Yo también estuve mal con licencia psiquiátrica. Me lo respetaron. No, de eso, con mis jefes en lo que es atención primaria, tuve el apoyo. Tuviste el apoyo. Y me respetaron, eso sí. De parte, de la otra parte, es decir, del papá, ¿cómo siguió ahí el vínculo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Tuvo la capacidad de contener o fue una persona que defendió al victimario? El padre fue y es una persona que defendió al acusado. Sí, al victimario. Al abusador. Sí. Desde un primer momento.
Decimos esto porque sabemos que el abusador es el abuelo. Es el abuelo que no solo abusó de uno, sino de dos nietos, ¿no es cierto? Una nena y un nene. Sí. Sí, y en el mismo domicilio. En el mismo domicilio. Además, en ese domicilio tengo entendido que nombra, por favor, el nombre del abusador, porque el nombre hay que decirlo. Rubén Cáceres. Rubén Cáceres, que quede Sí, bien presente. acompañado de Mabel Vergés. Y que si bien ella no está en la causa implicada fue porque no pude, pero lo intenté. Pero también voy por cada uno de los cómplices. Porque hubo Porque ella complicidad. maltrató a mi hijo, intoxicándolo, el padre trayéndomelo desesperado, como que tiene un dolor de estómago, con cólicos. Y yo lo primero que hacía era estabilizarlo. Claro, porque si uno vos lo pensaba estabilizás, que había comido algo que le hizo mal. Claro, vos cuando lo estabilizás, porque yo lo intenté en el hospital, pero él ya estaba bien, yo lo había estabilizado, entonces como que no había prueba, ¿no? Esto, bueno, pero no importa, porque mi hijo nunca se olvidó de lo que ella le hizo, más de una vez. Cada vez que el padre Y quedó lo escrito, llevaba, ¿no es cierto? Quedó escrito en las declaraciones de él. y al menos se lo dijo, sí, él, es más, en la pericia también lo dijo, la pericia del 27 de diciembre también lo dijo, que ella le daba, era como un líquido, como un jugo, que si él hablaba, se lo iba a dar. Si él no decía nada, le daba el juguito vacío que el padre le dejaba o algo así, cosas así. Y de eso él no se olvida. Y yo voy a ir por eso también. Hoy en día, ¿qué relación tiene tu hijo con el padre? Bueno, ese es un tema difícil. Sí, por eso Tiene quiero relación con el padre, sí quiero la que lo tiene. expliques. Pero él, en un principio, había relación. Después, yo tuve que hacer denuncias y se hicieron perimetrales porque mi hijo en 2 oportunidades me decía que lo había visto a Rubén Cáceres estando con el padre. Que lo obligaba, en definitiva, a vincularse con el abusador. Vincularse. Sí. Lo que más él nombraba era en la plaza 9 de julio de acá de Chivilcoy. Entonces yo hacía las denuncias correspondientes, hacía los perimetrales, hasta que un día en el juzgado de paz de Chivilcoy, y eso está en el expediente de acá, porque había que hacer, nosotros ya nos habíamos separado, obviamente, Sí. régimen de visita, y en fin, esas cosas que se hacen. Y ahí está que el padre no podía llevar a su hijo con ningún familiar, con ninguno. Claro. Porque todos estaban relacionados con lo mismo y a él le recordaba todo. Y eso está. Eso, con el tiempo el padre creo que lo entendió a eso y no lo llevó más. pero, a ver, el tema de la vinculación con tu hijo, y es decir, la vinculación padre-hijo, en un momento se vio, digamos,
quebrada, pero más allá de eso, el padre concurre a la justicia y es como que a vos te quieren obligar a que él... bueno, contá ese episodio porque es muy interesante para que alguna mamá que pase por eso sepa que tiene que seguir. Sí. El tema de las denuncias varias denuncias que me hizo el padre a mí, Gabriel Cáceres, fue por un supuesto incumplimiento en el régimen de visita. ¿Cuál era el incumplimiento? Porque acá está esto de que lo que se firmó, pero no piensan en los sentimientos que tiene un hijo, una hija, o los deseos que tiene, porque así no se generan los vínculos. Exactamente. Me denunciaba por incumplimiento porque el día que correspondía mi hijo no iba. Y ha estado mucho tiempo que él no quería ir, porque no quería ir, no tenía ganas, y yo nunca lo obligué, y dije por todos lados que nunca lo iba a obligar a que vaya si no quería, que vaya si lo sentía, si no, no, que no iba a estar obligado nunca. Bueno, yo con todo eso recibí muchas denuncias. Tuviste que realizar una pericia psiquiátrica, Sí, me exigieron a mí sola no, a él también, ¿no? Se le hizo, pero la pidió la otra parte, una pericia psiquiátrica, porque se me consideraba, se ve que no era muy buena. Sí, que no estabas en tu sano juicio. Exacto, porque si no... Y ¿sabes qué pasa? Que yo me enfrenté con personas que quizás otro no lo haría, pero yo me mantuve en la verdad, me mantuve en que mi hijo tiene derecho hacer lo que siente, que eso no significa decir, bueno, si no quiere estudiar como me lo dijeron, ahí no va a estudiar. Entonces, no es lo mismo una responsabilidad en la vida de una persona, que sepa las responsabilidades que le van a competir el día de mañana, a obligarlo a estar con alguien que por ahí en ese momento no tiene ganas de estar, y porque a él le cambiaron los sentimientos, no tiene la misma fuerza que tenía antes, y por algo es, porque él fue, así como fue preparado psicológicamente, con tratamientos, él pudo con eso poder discernir, poder hacer las cosas sin sentirse obligado. Y el vínculo en general, si existió, fue por mi propio hijo, no fue por el padre, a mi manera de ver, porque los vínculos hay que generarlos. No tiene que ser por el día que se firmó, ese día vos tenés que estar acá, tenés que venir, no. Yo aún así me planté, venían las denuncias, bueno, yo en todos lados dije que, primero sabía que yo no estaba haciendo nada malo, pero eso fue bravo. Te hago una pregunta. En una etapa, el año pasado, te enteraste de que la causa se cerró. Así todo, una de las víctimas ya tenía, no tu hijo, pero una de las víctimas ya tenía la cámara Gesell, que le había salido favorable a la víctima, y se cierra en el Tribunal de Mercedes. ¿Te acordás el tribunal cuál fue? Si te acordás, si no, no importa. El UFI 6. La UFI 6. Ahora, no estaba en ese UFI al principio, estaba en el 4. Estaba en el 4 y se cierra. Y pasó al 6 después, cuando ya estaba por terminar la pandemia, más o menos en ese tiempo, creo yo, que ahí habrá pasado. Y después, en agosto del año pasado, me llega la notificación por escrito que se archivaba la causa. Ahora. En agosto del año pasado. Perfecto, se archivaba la causa. Reabrir una causa de esa índole o de cualquier otra índole, sobre todo una causa penal,
no se hace así nomás, ¿no es cierto? Si la persona no tiene recursos, es muy difícil, porque más allá de que se consiga un abogado de pobres y ausentes, tenés que tener acceso a sellados que salen mucho dinero, ¿no es cierto? Sí, pero en realidad no. Te dicen que sí, que tenés acceso, que pobres y ausentes, ¿no? Sí. Pero en realidad no lo tenés, no lo tenés tenés, al acceso. exactamente. No, en lo penal no, por más que te digan que sí, en lo penal no. Y si existe, no es suficiente para el pobre y el ausente. Exactamente, para el pobre y el ausente. Eso, lo que dan no es suficiente. En esta instancia, ¿no? Yo creo que eso pasó un poco antes ya, pero en esta instancia de que se intentaba reabrir la causa, la víctima tuvo un asedio, un acoso por parte del padre. Quiero que lo comentes. ¿En qué consistía? ¿Qué es lo que le obligaba a tal punto que no sé por qué el niño pide que lo lleven a ver a un cura? Quiero que comentes esa parte. Sí. Porque lograron, el padre lo manipulaba psicológicamente, con las mentiras, con la verdad. Mira que si mentís, que eso era mentira, lo convenció de que eso era algo de niños, era algo de chicos que no se daban cuenta lo que decían. Esas son las palabras de mi hijo. Hasta que un día pidió eso, ir a ver un cura. Fue más de una vez. Fue más de una vez. Fue más de una vez. Pero eso le dio calma. Porque dijo, sí, pero no la suficiente, porque dijo cosas en las que en realidad después él, eso lo habló él con la acompañante de él. La acompañante con terapéutica. Y ella lo llevó a buscar iglesias, a buscar horarios para poder que él pueda hablar con un cura. Y la última vez que fue, él al cura también se lo dijo. Al cura también se lo dijo. Marisol Él estaba muy preocupado por la verdad. Estaba preocupado por la verdad. Porque decían de que yo podía ir presa si él hablaba. Mira vos. Y La llegaron a manipulación confundirlo fue mucho. terrible. Marisol, el tiempo se nos acaba y quiero que digas unas palabras para las mamás o para los papás que en algún momento estén pasando por esta situación, que no es fácil, es algo muy difícil de construir y que vos valientemente lo hiciste. Sí, yo voy a dar el mensaje, pero también es un mensaje en el que las personas tienen que estar dispuestas a soportar lo que sea. Tenés que soportar lo que sea, sacar fuerzas de donde no tenés, estando mal y quebrado, levantarte y seguir, y que si te dicen que no se puede, que es imposible, no escuches más eso, te vas a otro lado, buscás en otro lado, porque siempre algo, entre tanta búsqueda, algo aparece. Entre tanta búsqueda. Que no tengan miedo, sobre todo eso, que no tengan miedo, porque siempre que vayan con la verdad, siempre que vayan defendiendo a su hijo, a su hija, que siempre digo, en la primera palabra hay que creerles y a partir de ahí empezar a buscar, que sigan adelante, que no aflojen y que no importa si uno es pobre, que no importa si uno es pobre. Las puertas Uno hay que puede hacerlo golpearlas. igual, pero las puertas hay que golpearlas. Y hay algo que yo aprendí, ¿viste? Cuando dicen, se te cerró una puerta, bueno, pero ¿sabes qué? Hubo muchas puertas que cuando las abrí, las cerré yo sola. Y no es fácil darse cuenta de eso a veces. Claro. Que uno mismo la cierre porque mejor acá no. Y seguís buscando en otro lado. Y seguís sin plata. Como sea. Sin nada.
como Marisol, sea. Hasta pidiendo, ¿eh? y sí, Marisol, Que eso, sí. te mando un fuerte abrazo. Seguramente vamos Gracias. a hablar, vamos a seguir hablando porque esto no termina acá. Ahora este abusador está preso en Giles. En Pero San Andrés de Giles. en San Andrés de Giles, pero sabemos que van a intentar por todos los medios de que tenga prisión domiciliaria y bueno, y eso hay que evitarlo. Así que esto, ya sabes que tenés el micrófono para seguir difundiendo, hay que difundirlo porque ya están siendo amenazadas. Una de las víctimas fue amenazada por la es familia. más, voy a decir algo muy importante antes que tengas que cortar. Sí, Ya ya se estamos ahí. realizó las denuncias, la prima, Sí. la otra nena, realizó la denuncia por las amenazas. Ya está hecha, ya está realizada la denuncia. Perfecto, perfecto. Bueno, Marisol, un abrazo grande. Nos estamos viendo. Gracias. Ya voy a andar ahí por Juana. Chivilcoy. Ya voy a andar por Chivilcoy. Así que bueno, un beso grande. Y Gracias. bueno, gente, acá ya estamos terminando. Lo extrañamos a José, no voy a decir que no. Pero bueno, pasó el tiempo. Así que un beso grande y nos vemos la próxima.